Un cordial saludo a todos los televidentes y teleaudientes de este gran canal, TVX, Canal 23 en cable claro y televisión abierta y 28 en Tigo Digital. Un saludo para todos ellos. Un saludo también cordial a todos mis seguidores en Facebook y YouTube de este programa, que es una edición más de Aclarando Conceptos. No hay duda que los Estados Unidos es una nación de inmigrantes. Entonces, ¿por qué el tremendo sentimiento antiinmigrante que se nota con respecto a la inmigración latinoamericana? A pesar que el racismo y la esclavitud fueron hace tiempo superados en los Estados Unidos y que la política de segregación racial que se mantenía en los estados del sur fue federalmente abolida, un sentimiento racista se mantiene todavía un gran porcentaje de la población blanca de origen europeo en los Estados Unidos. Y si bien oficialmente censurado, se mantienen muchos sentimientos individuales que juntos hacen conciencia colectiva. De alguna forma, un sentimiento de que lo que europeo es superior se mantiene incluso en nuestros países latinoamericanos. En nuestro país, en 1932, se prohibió la entrada de negros, chinos y árabes, y no se decía nada de europeos. Incluso todavía en la ley de inmigración se estipula la raza a la que pertenece el extranjero. Y aunque da lugar a señales de inconstitucionalidad, en el 2006 fue declarada constitucional por la Corte Suprema de Justicia, la cual consideró que la pregunta sobre la raza no es prerequisito para considerar la residencia o la nacionalidad, sino que es una pregunta únicamente informativa. Eso es así teóricamente, pero en la práctica basta ver la obtención de visas para ingresar a nuestro país para países de otras razas no dominantes ahora. En general, un europeo, independientemente de su calidad humana, no necesita visa. Un palestino, todavía, a pesar de la demostración de calidad generalizada dada a través de la historia por todos los inmigrantes palestinos, necesita de una visa consultada y restringida, categoría CC, la peor, y rara vez obtenida en los gobiernos anteriores. Y en Estados Unidos el indio fue prácticamente arrasado. Como ya había domesticado el caballo que había huido de zonas españolas conquistadas previamente y se había convertido en salvaje, al principio la guerra fue pareja, pero luego con la invención de la locomotora y la ametralladora y la matanza adrede del búfalo, su sustento, al indio se le diezmó y su presencia casi solo se ve en las reservaciones y solo de algunas tribus. Y al negro se le trajo esclavo. Y a pesar que ahora se le respete por sus luchas reivindicativas permanentes y se le considera un afroamericano, el sentimiento racista ha sido una constante denominación, si bien ahora restringido públicamente, hasta el punto que un afroamericano, Barack Hussein Obama, mantiene la presidencia nominal de los Estados Unidos de América. Sin embargo, para empezar, el término negro se aplica a personas con solo un 64avo de sangre negra, esto es aún solo un ascendiente negro y 63 blancos. Y lo mismo suponemos se considera para los mestizos. De esa forma vemos cómo personas con tez clara y con características más blancas que negras siguen siendo negros. Por otro lado, si bien el Ku Klux Klan es una organización racista prácticamente desaparecida o al menos minimizada en los Estados Unidos, no lo fue así en un principio. A pesar de la eliminación de la esclavitud, las leyes de Jim Crow, un sistema legal de segregación racial vigente en el sur de los Estados Unidos desde 1890 hasta casi llegar a 1970, dictadas por el Congreso de los Estados Unidos, que durante la reconstrucción de la nación después de la Guerra Civil había aprobado medidas de libertad social, económica y legal para los negros, pero entonces comenzó a retractarse. El gobierno federal retiró sus tropas del sur, permitiendo el establecimiento del dominio blanco. En el caso Plessy contra Ferguson, el Tribunal Supremo de Estados Unidos permitió la segregación racial total. En 1915, la película El nacimiento de una nación mencionaba una frase de una historia del pueblo americano. Al fin surgió de la noche a la mañana un gran Ku Klux Klan, un auténtico imperio del sur para proteger al país sureño. Su autor Woodrow Wilson, que fue presidente de los Estados Unidos de América. En los años 1920, el Klan reactivado aseguraba tener 8 millones de miembros, entre ellos Warren G. Harding, presidente de los Estados Unidos. El Klan se extendía por todos los Estados Unidos, aunque con preeminencia en el sur,
y su objetivo racista negativo incluía negros primero, pero también católicos, judíos, comunistas, unionistas, inmigrantes y otros perturbadores del status quo. El Ku Klux Klan aún existe, en forma de aislados grupos de simpatizantes, y se calcula que son solo algunos miles o decenas de miles. La ACLU, Unión Americana de Libertades Civiles, ha otorgado apoyo legal a varias facciones del Ku Klux Klan en defensa de sus derechos de manifestaciones, desfiles y marchas otorgadas por la primera enmienda de la Constitución, así como su derecho a proponer candidatos a puestos públicos. Claro, el mundo ha progresado y los movimientos como el Ku Klux Klan tan solo son minoría, pero a pesar de sentimientos de nobleza individual que se encuentran en muchos estadounidenses, un sentimiento racista invade el pensamiento de muchos norteamericanos, no solo de sentirse superiores, sino de tener miedo a la gente un tanto diferente. Si oleadas de canadienses entraran a los Estados Unidos por la frontera norte, los Estados Unidos no construyeran un muro, lo recibirían amablemente y hablarían luego de una unión de ambos países. Pero si es de México, y más abajo de México, latinos, a levantar los muros y las barreras proteccionistas. El 29 de julio de 2007, los medios locales anunciaban masivamente que había fracasado el nuevo intento de reforma migratoria en los Estados Unidos, dejando en una inseguridad ratificada a por lo menos 12 millones de indocumentados. En el 2013 la reforma migratoria está medio aprobada, pero se encuentra detenida en el Congreso y le falta un largo trecho por recorrer. Veremos si se aprueba. Últimamente los medios de comunicación informan constantemente de reaparecimiento de algunos casos y recrudecimiento en otros de un racismo latente, aún no violento, especialmente relacionado con afroamericanos y latinoamericanos. Incluso hay estados cuyas leyes estatales adquieren un hondo resentimiento racista, incluso contrario a la Constitución de los Estados Unidos. Lástima que los latinos en Estados Unidos se encuentran desunidos e incluso muchos con residencia legal y con capacidad para votar no ejercen el voto y otras veces votan por elementos racistas anti-latinoamericanos y anti-inmigrantes. Lo vimos con Schwarzenegger, que llegó a la gobernación de California con el voto latino. Lo primero que hizo fue quitarle el permiso de obtener licencia de conducir a los indocumentados latinoamericanos y demostrar racismo puro, incluso contra latinos residentes legales, y volvieron a votar por él. Odia a los latinos, pero no le impidió tener un hijo oculto con una guatemalteca. Farsante. En muchos condados e incluso en Estados Unidos se limita, o sea, en los estados de Estados Unidos, se limita o anula el acceso a los servicios públicos a los indocumentados. Se endurecen las leyes, se disuelven hogares y hasta se detiene a personas por sus características raciales latinas, aunque sean residentes legales o ciudadanos norteamericanos. Claro, salen libres, pero dañados en su dignidad y con molestias y pérdidas de tiempo. Fuera de ello, los movimientos racistas están adquiriendo preeminencia, incluso el reaparecimiento del Ku Klux Klan, que arremete principalmente contra indocumentados. Antes su foco de atención lo constituían afroamericanos. Ahora son los latinoamericanos los que agarran el primer lugar. Otro movimiento que está creciendo no solo en los Estados Unidos, sino también en Europa, son los grupos neonazis, cuyo plan es desarrollar un terrorismo contra el status quo y con un sentimiento racista, antilatino y anti-afroamericano, pero incluyendo también un sentimiento aumentado antijudío, antisionista, antiárabe y antimusulmán. El problema podría complicarse en el próximo futuro porque el problema del terrorismo se enfoca en vigilar a personas con características físicas del Medio Oriente o del norte de África, preferiblemente que usen barba, aunque sean ciudadanos pacíficos y honestos. Además del WASP, blanco, anglosajón y protestante, se le considera digno de confianza, olvidándose que buenos, regulares y malos hay en todas las razas y en todas las religiones. Por asuntos de inmigración ilegal, se incluye al latino en los Estados Unidos y en Europa. Ahí también se persigue al negro africano. De todo fue conocido el asesinato del joven latino ecuatoriano Eric Ricero en Londres, Inglaterra, el 1 de julio del 2005, por tener características físicas de terrorista. Como que existiera una relación directa entre el físico y el comportamiento humano. Este sistema adquirió una motivación tecnológica falsa durante el nazismo y ha sido científicamente descartado. Veamos tan solo dos ejemplos.
El atentado terrorista en Oklahoma City, en Estados Unidos, específicamente en el edificio federal Alfred P. Murrah de los Estados Unidos, perpetuado por Timothy McVeigh, Terry Nichols, Michael and Lon Fortier, en abril 19 de 1995, donde murieron 169 personas, incluyendo 19 niños menores de 6 años, y heridas más de 690 personas. Y segundo, los atentados del 2011 en Noruega, con la muerte de 77 personas y muchos heridos, cometidos por Anders Behring Breivik. Ambos fueron cometidos por WASP, blancos anglosajones y protestantes, y no actuaron solos, aunque ahora se pretende y se insiste en decir lo contrario. Sin embargo, en este último caso, no se mencionó la palabra terrorista, como también en todos los casos de asaltos y asesinatos que se dan por doquier, casi diario en los Estados Unidos, y menos escala, pero siempre en Europa. Al nomás saber que eran europeos y cristianos, y tan solo se les llamó extremista, nunca terrorista, nunca se dijo su religión. Equivocadamente y a veces dolosamente, solo se le reserva la palabra terrorista para su uso en conjunción con la palabra musulmán. El error fundamental es aplicar a un solo grupo la maldad y no ver que también hay malos en todos los grupos posibles. Esto hace no ver el problema en forma global y por ello se dificulta encontrar la solución al problema. Los planteamientos simplistas nos llevan al error. Pensar que todos los terroristas son musulmanes y que estamos en la guerra global de civilizaciones es un silogismo falso. Los combatientes no son el Islam y Occidente. En su lugar, la lucha es entre la gente de buena voluntad de todo el mundo y los malos fanáticos violentos que existen en todos lados. La lucha histórica entre el bien y el mal. Y descartemos además que esos extremistas cristianos y blancos son locos y actúan solos. Muchos dicen que los extremistas asesinos en serie, estos últimos apareciendo casi diariamente en los Estados Unidos, aun siendo en su mayoría cristianos, por su comportamiento desviado no son cristianos. Pero este mismo argumento puede también decirse de los musulmanes. Con la facilidad de comprar armas pesadas en Occidente y el libertinaje y tolerancia existente con todos los habitantes normales, la persecución es contra los diferentes aunque sean buenos y pacíficos. Es fácil derivar que esos grupos neonazis pueden estar preparados para futuros atentados casi impunemente en Estados Unidos y en Europa. Algunos países de inmigración mayormente europea e inmigrantes también. Cuidado en el futuro aparecimiento en masa del pálido europeo, cristiano, neonazi y terrorista. Hitler, europeo, alemán y cristiano, consideró que los malos eran los judíos y decidió acabarlos, matando a millones de judíos inocentes. Los malos siempre se escapan a tiempo. Tal vez ni siquiera mató a alguno. Hitler fracasó. Gracias a Dios, pero ahora no se puede fallar contra el terrorismo destructor y asesino. Pero no nos equivoquemos, este se encuentra en todos lados. Tal vez se parece a nosotros. Por eso nosotros condenamos el terrorismo, venga de donde venga. La ventaja es que los violentos son mucho menos que los pacíficos, aunque son los que más bulla hacen, y los medios se encargan, otra vez más, de darle a ellos nada más la más amplia cobertura, haciéndolo parecer que son innumerables. Tenemos que saber diferenciarlos y neutralizarlos, no meter a todos en el mismo recipiente. El tratamiento moderno del cáncer conlleva en diferenciar las células normales y dejarlas intactas y las células tumorales y destruirlas. Si destruimos ambas, mucho tejido sano incluido, el supuesto remedio resulta muchas veces peor que la enfermedad. Si ponemos a todos los árabes y musulmanes como terroristas y a todos los latinoamericanos como inmigración indeseable, y por el otro lado que todos los blancos europeos o de ese origen son buenos y pacíficos, estaríamos condenados al fracaso. Buenos, regulares y malos hay en todas las razas y en todas las religiones, y no me cansaré de repetirlo. Muchas gracias.